Buenas tardes, señoras y señores. El ministro de Agricultura ha trasladado en Bruselas a la Comisión Europea su preocupación, la del Gobierno de España, por la situación del mercado del vino, con una caída en valor de un 2% y en volumen de un 10% en el movimiento que registran las exportaciones, precisamente este sector. Ha pedido al Ejecutivo Comunitario en la reunión del Consejo, el primero del año bajo presidencia belga, que esté vigilante para poder reaccionar con medidas que lleguen a tiempo. Una situación inquietante también en el mercado de Francia, en el de Italia, con cuyos ministros España ya está en contacto. Pero estamos preocupados por algún sector, por ejemplo el sector del vino. En el sector del vino se ha producido un decrecimiento en valor de un 2% global y en volumen de un 10%, pero también una orientación varietal pues hacia los blancos, sobre todo, y los espumosos, que lógicamente ponen en tela de juicio el funcionamiento del sector. Estoy en contacto con mis colegas francés e italiano a este respecto. Bueno, pues la preocupación tiene a todo el sector también pendiente. De hecho, el Ministerio ha celebrado ya hoy con las comunidades autónomas una primera reunión para sondear medidas de intervención como la que representa la vendimia en verde, que se activó el año pasado, según sea la primavera. La Interprofesional del Vino de España y también las cooperativas agroalimentarias han pedido al Gobierno flexibilizar todas las medidas posibles de las ayudas previstas en la intervención sectorial del vino y en su presupuesto. Que el Ministerio trabaje en Bruselas por poder flexibilizar estas medidas. No sabemos exactamente cuánto va a durar esta crisis de consumo, no sabemos si va a ser coyuntural o al final se va a convertir en estructural, pero de verdad que nos toca ser optimistas. Desde luego los que representamos el sector tenemos que ser optimistas y pensamos que el arranque sea una medida, por lo menos creo que todavía no hay que acometer, pero es verdad que hay que estar vigilantes y sobre todo hay que buscar esa flexibilidad para que el sector tenga tiempo para adaptarse a las nuevas circunstancias. Bueno, pues enseguida ampliamos estos argumentos. En el Rincón de la Caza, este 23 de enero, marca la fecha de apertura completa también para el reclamo, Ángel. Pues sí, Jaramillo, llevamos ya un par de semanas con la veda abierta en municipios situados a menos de 800 metros y desde hoy también se abre en las zonas algo más altas. Eso sí, más allá de las fechas que marca la orden de vedas, la realidad la dictamina el campo y el clima. Y después de las lluvias y los días fríos, estas últimas jornadas, los aficionados confían en que el aumento de temperatura que se anuncia estas próximas horas ayude a despertar la querencia de los machos en esa rivalidad por las hembras en el campo. Las lluvias caídas han retrasado la recolección de la aceituna, aunque ya sabemos por el aforo del Ministerio de Agricultura en cuánto va a quedar la cosecha. Atención, porque por primera vez va a estar aquí en la región por debajo de Extremadura. Titulares. Extremadura tendrá este año algo más de aceite de oliva que Castilla-La Mancha, convirtiéndose así con 75.000 toneladas en la segunda región productora de la campaña después de Andalucía. Cierto es que los volúmenes serán muy similares. Son los datos del Ministerio de Agricultura, que en su último aforo eleva hasta las 765.000 el total de la recolección española. El Ministerio de Agricultura eleva a consulta pública el futuro Real Decreto sobre avicultura de puesta, que regulará excepciones para el mercado de huevo en granja, la definición de huevos aromatizados o la posibilidad de que las autoridades puedan regular la instalación de paneles solares en los parques de gallinas camperas. También creará una base de datos de etiquetado multiespecie. El sector puede presentar alegaciones hasta el próximo 12 de febrero. También está sobre la mesa el debate sobre las nuevas técnicas genómicas para garantizar una productividad agrícola suficiente, modificando el ADN de las plantas para obtener variedades vegetales resistentes. España ha defendido ante Bruselas avanzar más rápido en la futura regulación porque cada mes de retraso es perder competitividad respecto a Estados Unidos o el Reino Unido. Estamos cambiando los mantones de olivo. Hay una bañera, lo hemos recogido, va hacia en esa bañera que tiene unos mantones y ya lo estamos colocando en la otra oliva. Ahí va el puntero es el que pone la pinza y agarra al tronco de la oliva. Y ahora empieza la vibración. Ahora vemos cómo cae la aceituna. Una aceituna perfectamente sana y además con muy buen rendimiento, que va a darle el valor al rendimiento, al aceite que lleva.
Pues ahí tienen un pequeño tutorial de campaña en estos ya remates de una recolección que ha estado condicionada también en estas últimas horas por las lluvias, con ese pequeño parón en la recogida en las comarcas que todavía tienen trabajo por delante. En Villanueva nos contaba también José Vicente que el pedúnculo está todavía verde. En el mercado estas precipitaciones pueden influir también en la evolución de los precios, no tanto ya por el margen de mejora de la campaña actual, ya en la recta final, sino más bien por las reservas de agua que el olivo puede tener ya de cara a la floración. Algunos analistas de mercado dicen precisamente que de momento han sujetado las últimas subidas. El Ministerio eleva el aforo andaluz hasta las 550.000 toneladas y las de algunas otras regiones. También la previsión. En el conjunto del país será un 12% más alta la cosecha que la anterior. Y precisamente en ese aforo es donde apreciamos el sorpaso, entre comillas, en la producción de aceite de este año de Extremadura a Castilla-La Mancha. Nuestra región siempre la segunda en importancia, por extensión también de olivar después de Andalucía, pero en cosecha este año Extremadura, ya ven, lo destacamos ahí en ese subrayado precisamente, tiene un incremento de un 45,4% más sobre el año pasado, que tuvo una peor cosecha. Aquí en Extremadura se ha incrementado también la superficie de olivar nuevo intensivo y superintensivo, 75.000 toneladas, ya ven que es un volumen muy parecido al de nuestra región, que estaría ligeramente por debajo, a pesar del incremento sobre el año anterior. Bueno, pues el aceite de oliva, que gana valor en el mercado también por sus propiedades saludables. Un equipo multidisciplinar de profesionales sanitarios de la Gerencia de Talavera de la Reina ha llevado a cabo un ensayo clínico sobre el efecto atenuante, dicen, en la duración de los síntomas de la COVID-19 en pacientes que consumieron pequeñas cantidades de aceite de oliva rico en polifenoles. El estudio ha contado con la colaboración del Grupo Cooperativo Óleo Toledo y de Eurocaja Rural. El aceite de oliva de recogida temprana, precisamente de nuestra zona, de nuestro área, de la especie cornicabra, es capaz de reducir el número de días de sintomatología. Puede permitir en un momento determinado avanzar en aspectos que sobre la salud pueden mejorar pues la patología infecciosa u otro tipo de patologías. El proyecto ha demostrado, aparte de su originalidad, que es cierto que el aceite de oliva virgen, rico en polifenoles, mitiga y atenúa desde luego los efectos y los síntomas del coronavirus. Si hablamos de investigación, también tenemos que mirar a Bruselas. La nueva presidencia rotatoria de la Unión quiere avanzar en la regulación de las nuevas técnicas genómicas y con ese asunto estrena hoy Bélgica su mandato en el Consejo de Ministros de Agricultura, el primero del año, donde recoge el testigo de nuestro país. La Asociación Nacional de Obtentores Vegetales, ANOVE, recuerda en este sentido que es urgente conseguir un consenso entre los Estados miembros y el Parlamento Europeo antes de las próximas elecciones, porque el campo español necesita de herramientas asequibles para hacer frente al cambio climático que contribuyan además a la sostenibilidad, variedades más eficientes en el uso de los recursos o variedades resistentes a plagas y enfermedades que contribuyan a la reducción del uso de plaguicidas, por ejemplo, pueden ser obtenidas ahora mediante estas técnicas genómicas. Y por eso, antes de iniciarse la reunión del Consejo de Agricultura, el ministro de España, Luis Planas, ha fijado la posición del país, ha dicho que hay que ir más rápido para no perder competitividad. Tenemos que avanzar necesariamente como Unión Europea. No estará concluido para las elecciones europeas esta misma semana, el día 24, creo que es mañana, vota el Parlamento Europeo, la Comisión de Medio Ambiente sobre este tema, pero cada mes que tenemos de retraso regulatorio respecto de Estados Unidos o de Reino Unido es una pérdida de competitividad para nuestra producción agroalimentaria. Y este es un tema fundamental porque es uno de los instrumentos clave para la adaptación de la producción alimentaria al cambio climático. Sin embargo, a esta reunión el ministro Planas ha acudido con otra urgencia, la preocupación por la situación del vino y el mercado, cuyos consumos no acaban de remontar. Así lo reflejan los últimos datos, que habrían bajado un 2% en valor, esas exportaciones, y un 10% en volumen. De ahí que haya reclamado a la Comisión Europea que esté vigilante, porque el problema, ha dicho, no solo es de España, sino también de Francia, fundamentalmente, y de Italia. Los tres países productores están ya coordinando posibles acciones conjuntas ante Bruselas. Estamos preocupados por algún sector, por ejemplo el sector del vino. En el sector del vino se ha producido un decrecimiento en valor de un 2% global y en volumen de un 10%.
es decir, un decrecimiento yo creo que significativo. Estoy en contacto con mis colegas francés e italiano a este respecto, porque comprobamos de una parte una disminución de consumo, pero también una orientación varietal pues hacia los blancos, sobre todo, y los espumosos, que lógicamente ponen en tela de juicio el funcionamiento del sector. Bueno, estaremos atentos a ver qué pasos da la Comisión Europea por esta preocupación que trasladan los gobiernos de los principales países productores, pero también del sector. Cooperativas Agroalimentarias de España acaba de celebrar una reunión precisamente con este asunto porque aprecian que la situación no solo afecta a Europa, sino también a otros países competidores del Cono Sur, por ejemplo. Consideran que hay que reaccionar viendo la caída de los consumos que también se están registrando en países como Chile, sobre todo porque comparten el diagnóstico del ministro sobre las nuevas tendencias de los consumos hacia vinos blancos, fundamentalmente, en detrimento de los tintos. En este sentido, piden también las cooperativas flexibilizar el uso de los fondos de la intervención sectorial del vino, donde está todo el presupuesto. No creen que sea necesaria ninguna reestructuración varietal, una posición que también ya ha valorado la propia Interprofesional del Vino de España. Es una crisis a nivel mundial que está afectando a todas las regiones productoras de tinto del mundo, con caídas muy grandes en la comercialización. Países que hasta ahora estaban creciendo, como Chile o Australia, están decreciendo a 2 dígitos. Yo creo que tiene que ver con la coyuntura de inflación que hace que las familias en general, en todo el mundo, tengan mucho menos dinero. Venimos arrastrando además un excedente de vino desde la época del COVID. Nos preocupa que ante una cosecha tan corta, que ya en octubre dijimos que iba a ser muy corta desde cooperativas, la más corta del siglo, y el mercado no reaccione. Que el Ministerio trabaje en Bruselas por poder flexibilizar estas medidas. No sabemos exactamente cuánto va a durar esta crisis de consumo, no sabemos si va a ser coyuntural o al final se va a convertir en estructural, pero de verdad que nos toca ser optimistas. Desde luego los que representamos el sector tenemos que ser optimistas y pensamos que el arranque sea una medida, por lo menos creo que todavía no hay que acometer, pero es verdad que hay que estar vigilantes y sobre todo hay que buscar esa flexibilidad para que el sector tenga tiempo para adaptarse a las nuevas circunstancias. Pues como ven, el sector está vigilante, atento, en guardia. También el Ministerio hoy ha convocado una reunión por videoconferencia con las comunidades autónomas para ver si es necesario, por ejemplo, acometer una medida como esta. La vendimia en verde es una medida de intervención que está prevista en el programa de ayudas al vino, en la intervención sectorial del vino, aunque sin presupuesto. Hoy lo que se ha visto es la opción. Las comunidades finalmente, aunque el Real Decreto de España dice que el 15 de enero deben anunciar su posición favorable o desfavorable, les ha dado hasta el día 25 en una reunión, como decimos, celebrada por videoconferencia. También se ha analizado la situación del mercado. Ese informe debería estar listo antes del 31 de este mes. La situación del mercado, que también es cambiante, no impide que las bodegas y cooperativas estén explorando las opciones de solicitar las ayudas que terminan el 31 de enero para las inversiones, nuevas inversiones en bodegas, con una cobertura de subvención máxima hasta el 50%, son las ayudas Vinati, y esa puntuación mínima exigida a partir de ahora de esta convocatoria abierta todavía de 25 puntos. La prioridad, por tanto, en las inversiones subvencionables, las inversiones que se hagan para buscar una mayor eficiencia energética, proyectos de gestión de aguas residuales, energías renovables o aumento de la calidad de los productos. Pues mirando también a Europa, ojo a la deriva que pueden tomar también las protestas de agricultores, por ejemplo, en Francia, que venimos contándoles en los últimos días. Se han sumado también a sus colegas alemanes en la sucesión de concentraciones y manifestaciones en las calles y en las carreteras. De hecho, en estas últimas horas hemos tenido algún bloqueo en las autopistas que comunican nuestro país, en la frontera, la zona de Perpiñán, cortada al tráfico por grupos de agricultores que protestaban para reclamar cambios en la política nacional y europea. Hemos sabido también de que ha habido un accidente mortal de una menor y su madre precisamente en ese punto fronterizo, que desde luego es lamentable que haya ocurrido así. Un asunto que también ha estado en la mesa del Consejo de Agricultura. El ministro Luis Planas ha dicho que hay que escuchar al sector. El 21 de febrero hay una protesta convocada por Unión de Uniones en Madrid. Vamos a publicidad con esta noticia, volvemos enseguida.
Seguimos con el relato de la actualidad de este martes 23 de enero, mirando a los mercados, el ovino en este momento, después de la última actualización de los precios, donde hemos visto bajadas. La posición que queda en Albacete, por ejemplo, el día 18 es en la misma horquilla el cordero manchego con IGP, 5,19, 5,25. No hay variaciones respecto a los últimos descuentos, tampoco en el peso de 15-19 kilos, en 4,71, 4,77. Estabilidad a la espera de entrar en el mes de febrero, es un mes también, bueno, pues ya pendiente de las próximas celebraciones de Semana Santa en marzo y del Ramadán. El cabrito fino de 7 a 9 sí que baja €1, es el principal movimiento en Albacete, 3,97, 4,03 quedaría el precio después de las celebraciones navideñas, que ya han quedado bastante atrás, pero últimos ajustes, por ejemplo, en el cabrito en Albacete. El lechazo sacrificio de menos de 11 kilos en Ciudad Real está en 5,39, 5,45, es la última posición también de esta lonja, que actualiza los precios el pasado 18 de enero. 15 céntimos ajustó el cordero de 19 a 23 kilos en 4,58, 4,64. En 4,47, 4,53, bajada de 43 céntimos en el cabrito, un poquito más atenuada que la que hemos visto en Albacete. Y hablamos de avicultura de puesta porque el Ministerio acaba de abrir el procedimiento de consulta pública para el nuevo proyecto de Real Decreto que busca adaptarse a la directiva comunitaria recientemente aprobada para legislar precisamente en la materia de comercialización de huevos. La nueva normativa española incluirá aspectos también como la regulación de las excepciones al marcado de huevo en granja, la definición también de huevos aromatizados o la posibilidad de que las autoridades competentes puedan regular, por ejemplo, otros usos en los parques de gallinas camperas, como por ejemplo la instalación de paneles solares. De cara a incrementar la transparencia en el mercado, se prevé la creación de una base de datos de etiquetado multiespecie. Este proyecto de Real Decreto se encuentra, por tanto, disponible en la página web y estará en consulta pública hasta el próximo 12 de febrero. Y en el Rincón de la Caza, hoy también noticias, se levanta la veda del reclamo, ahora sí, en toda Castilla-La Mancha. Ángel. Sí, Gerardillo, porque llevamos 2 semanitas ya con la veda abierta en las zonas que están situadas a menos de 800 metros y desde hoy se abre también en las zonas más altas. ¿Y qué dice el refrán? Pues precisamente que por San Antón cuelga el perdigón y si no quiere cantar, cuélgalo por San Sebastián. 2 fechas que ya han pasado y por tanto empieza la veda reclamera, eso sí, más allá de los refranes, más allá de la orden de vedas. La realidad la marca el campo y el clima. Y después de las lluvias y de los días fríos de estas últimas jornadas, los cuquilleros confían en que el aumento de temperatura que se anuncie para estas próximas horas ayude ahora sí a despertar la querencia de los machos en esa rivalidad cantada, en este caso, por las hembras. Por tanto, con el reclamo totalmente abierto, recordamos en cualquier caso las fechas de cierre en función de la altitud también son diferenciadas. Para esos terrenos más bajos, el día 20 de febrero será el último para la caza con reclamo. Los terrenos más altos se abre hoy, insistimos, hasta el día 5 de marzo. Todas las condiciones pueden encontrarlas en la web del Gobierno de Castilla-La Mancha. Saben que tiene que estar autorizado en el plan técnico del Coto, donde se indican también los cupos y días hábiles, el número de cazadores, y que esos puestos hay que colocarlos a más de 250 metros de las lindes. Prohibido, ya lo saben, reclamos hembra o reclamos artificiales. Y hablando de reclamo y de fechas, la Federación tiene ya abierto el plazo de inscripción en el Autonómico de Perdiz con reclamo, primer regional del año nuevo, hasta el 2 de febrero. Atención, pueden inscribirse. El campeonato va a ser en Mocejón el domingo 11 de febrero. Inscripción abierta, insistimos, hasta el día 2. Saben que este mismo cazadero también acogerá el nacional, en este caso 23 y 24 de febrero, Campeonato de España de Perdiz con reclamo, que será también aquí en Castilla-La Mancha. Lo que tiene ya campeón es el provincial de caza menor con perro de Albacete, que acaba de disputarse. Francisco Javier Huertas, Alcalá del Júcar, ha sido el ganador, y junto a él en el podium Óscar Ramos de Munera y Miguel Ángel Hernández de Almansa. En categoría femenina, el título provincial albaceteño fue para María Pilar Gento de Villarrobledo, seguida por Gisela Tárraga de Almansa y Cristina Gallardo de La Roda. Felicidades. Y un apunte más de competición, en este caso nacional, con el Campeonato de España de Becadas, que nos deja al navarro Juan Ángel Arana y a la vasca Leire Egaña como nuevos campeones de España de esta modalidad, tras el nacional disputado en este caso en la reserva de Sonsaz, en Madrid. Pero la buena noticia para Castilla-La Mancha en este campeonato la encontramos en el segundo puesto del cajón del podium de categoría femenina, donde Ailaben Dolores Avellán, la almanseña, conseguía ser subcampeona de España, nada menos, en becada también. Triunfan los nuestros, así que enhorabuena.
Vamos ya con sus imágenes y comenzamos con la fotografía que ha llegado también al correo o a través del WhatsApp. Pueden participar, de la familia Ramos, que ha terminado la campaña aceituna en La Puebla de Almoradiel, en Toledo. Ahí tienen a todos sus componentes, les mandamos un abrazo. Y ahora que se venda bien el aceite, no está mal el precio. Algunos, como Agustín, ya han terminado la recogida del fruto y están con la campaña de poda ya del olivo. No hay tiempo que perder. Y el pequeño Javier, a pie de campo, también disfrutaba de un día acompañado con el solecito en Castejón, en la provincia de Cuenca, en la alberca de Záncara también, en Cuenca. Joaquín Tribaldos nos dice que Nemesio ya tiene nuevo tractor. Lo celebramos y nos despedimos con esta otra imagen de Isabel desde Villarrobledo, que nos dice, fíjense, ahí estamos, que su perrita Ramona no se pierde ni un programa y se queda fija ante el televisor cuando arranca el tractor de Castilla-La Mancha Media. El refrán dice que de los anticos de enero, San Ildefonso el primero, detente varón, el primero San Antón. Muy bonito. Bueno, pues en este día de San Ildefonso, festivo en Toledo capital, patrón, lo vamos a dejar de momento, pero volvemos esta noche y actualizamos antes de las 9. Que pasen buena tarde.